vienen las medidas de variabilidad. Estas medidas tienen también, igual que las medidas de tendencia central, un papel muy importante en el análisis de datos. Es decir, ellas nos indican qué tan variables son los datos, qué tan alejados son en general medidas de distancia. Si los datos están muy alejados, una medida de tendencia central no los representa. Mientras que si los datos son muy cercanos, es decir, tienen menos variabilidad, la medida de tendencia central es más representativa de ellos. Las medidas de variabilidad más usuales son la varianza, ¿sí? Que para una muestra nosotros la llamamos S cuadrado. En una población, es decir, si tenemos todos los datos poblacionales, se llamaría sigma cuadrado. Se calcula diferente para una población que para una muestra. Para una muestra, lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos cada dato, por ejemplo, el dato 1, le restamos la media aritmética, elevamos al cuadrado. Hacemos lo mismo con el dato 2, ahora más el dato 2, le restamos la media aritmética, elevamos al cuadrado, más, y eso lo hacemos con todos los datos, hasta con el enésimo. Entonces, el último dato enésimo, le restamos la media, elevamos al cuadrado. Esa suma de diferencias elevadas al cuadrado la dividimos entre el número de datos menos 1. Observemos lo que estamos haciendo. Aquí lo que estamos haciendo es calcular una distancia de cada uno de los datos a la media. Es decir, lo que estamos calculando es una distancia promedio. Pero estas distancias están elevadas al cuadrado. Es decir, que es una distancia al cuadrado. Por lo tanto, para volver a las mismas cantidades originales, entonces lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de la varianza se llama la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de esta misma cantidad. ¿De quién? De cada uno de los datos, el dato 1 menos la media elevado al cuadrado, más el dato 2 menos la media elevado al cuadrado, más hasta el dato enésimo menos la media elevado al cuadrado. Y ese cociente dividido entre n menos 1, le sacamos la raíz. Y esto se llama la desviación estándar. Bueno, en forma resumida, esto se puede escribir como la sumatoria desde el primero hasta el enésimo de los datos de cada dato iésimo menos su media elevada al cuadrado. Y esta sumatoria dividida entre n menos 1. Esa misma sumatoria, le sacamos la raíz cuadrada a la sumatoria con i desde 1 hasta n de cada uno de los datos iésimos menos la media elevada al cuadrado sobre n menos 1. Esta es la varianza para una muestra y esta se llama la varianza, la desviación estándar para una muestra. ¿Sí? Entonces tenemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En el caso de que trabajemos con una población, es decir, si tenemos todos los datos poblacionales, entonces la varianza se calcula como la sumatoria con i desde el primero de los datos, pero hasta el enésimo dato de la población, ya no de la muestra, sino el tamaño de la población. Dice, tome cada dato en la población, réstele la media poblacional. La media poblacional la denotamos ya no con x barra, sino con mu. Elevamos al cuadrado. Y esos cocientes, esas diferencias las dividimos entre el tamaño de la población. Observe que la diferencia en el cálculo es que aquí, en una muestra, se pierde un grado de libertad. ¿Por qué se pierde ese grado de libertad? Porque estamos utilizando una estimación de un parámetro. No estamos utilizando el valor verdadero. Aquí sí tenemos la verdadera media poblacional. Entonces, cuando tenemos todos los datos poblacionales, podemos calcular la verdadera varianza poblacional. En caso, pues, de la desviación estándar, pues simplemente la desviación
es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Esto es en población. Esta es en muestra. ¿Listo? Varianza y esta es la desviación. Desviación estándar. ¿Listo? Tenemos nuestra varianza y desviación estándar. Como dijimos, es una medida de promedio de distancia de los datos a la media. Esta medida depende de los datos. Si queremos tener una medida relativa, es decir, que nos dé esa variabilidad en términos de porcentaje, podemos calcular el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, ¿cómo lo calculamos? Tomamos la desviación estándar y la dividimos en la media, multiplicamos por un 100, nos da un porcentaje de variabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, teníamos nuestros daticos que era 1, 2, 2 y 3. Queremos calcular la desviación estándar. Entonces tomamos, la desviación sería la raíz cuadrada de, toma el primer dato que es 1, réstele la media que nos dio 2, eleva al cuadrado. Toma el segundo dato que es 2, réstelo media, eleva al cuadrado. Toma el tercer dato que también es 2, resto la media, eleva al cuadrado. Y el último dato que es 3, resto la media, eleva al cuadrado. ¿Cuántos datos tenía? Tenía 4 datos. Menos 1, entonces me da 3. Ahora, esta cantidad sería 1 menos 2 da 1. Menos 1, elevado al cuadrado da 1. Más 2 menos 2 es 0 al cuadrado da 0. Más 2 menos 2 al cuadrado es 0. 3 menos 2 es 1, al cuadrado es 1. Dividido entre 3. Quiere decir que la desviación estándar sería igual a la raíz de 2 sobre 3. Es decir que mi desviación estándar es igual aproximadamente a 0.81, 0.8165. Esa sería la desviación estándar. Si quiero calcular el coeficiente de variación, entonces divido. Coeficiente de variación sería esa desviación estándar, que sería 0.8165, y la divido entre 2. Y la multiplico por 100. Esto me va a dar un porcentaje de variabilidad de los datos. Estas son las medidas de variabilidad. Entonces tenemos una medida relativa de variabilidad, que es el coeficiente de variación. Una medida que está en las mismas unidades de los datos, que es la desviación estándar. Una medida que está en distancias elevadas al cuadrado, que es la varianza. Tenemos la varianza para una población. Si contamos con toda la población, dividimos entre n. Si no, dividimos entre n menos 1, cuando es una muestra. Y lo mismo tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza para una población. Cuando deseamos comparar poblaciones que están en diferentes unidades, lo mejor es utilizar el coeficiente de variación. Él no depende de las unidades, mientras que la desviación estándar y la varianza sí dependen de las unidades en que estén medidos los datos. Bueno, con esto hemos visto las medidas de variabilidad más usuales.